¡Saquen ese loco! ¡Y la seguridad de verdad! ¡Que dejaron el loco! ¡Saquen ese loco! ¡Loco! Todos esos políticos son basuras. Para mí es una rata y él sabe que esa me la debe. Basura. Para mí el único que vale la pena como hombre político no es porque me lleva un gran respeto y cariño el señor Hipólito. De verdad, de corazón, lo mantendré hasta el último día de mi vida. Me ha mantenido el respeto, el cariño y así lo expreso. ¿Me entiendes? Lo expreso de corazón. Mi respeto a ese señor. Toda la vida. No tengo con qué pagarle. Me ha hecho muestra de respeto. Quirino está como el diablo prendido en candela con los políticos, porque luego que le cogieron sus cuartos, ahora lo están maltratando, y el único que le cogió cuarto y todavía lo busca, todavía es su amigo, es Hipólito. Todos sabemos que Hipólito es un amante de los capos, y una vez los conquista, procura siempre cuidar y mantener su amistad. Como lo acaban de escuchar, Quirino llamó basura a todos los políticos dominicanos, menos a su amigo Hipólito. Quirino entiende que los políticos son ratas de cuneta, banda de corruptos que solo sirven para robar, aunque con el permiso de Quirino, tengo que incluir yo también a Hipólito dentro de esas ratas. Y no es una rata cualquiera, sino que es probablemente la más grande rata de todos los políticos de este país. Quirino también se refirió directamente a Leonel, a quien le llamó ladronazo, por el simple hecho de que Quirino le regaló a Leonel cientos de millones que les eran enviados con Félix Bautista, con Florentino y Florentino, con Margarita Gómez y otros. Excúsame de nuevo. La planta eléctrica que utilizaba Funglode también la donó Quirino. Pero para sorpresa de Quirino, él fue apresado y extraditado precisamente en el gobierno de Leonel. Las autoridades estadounidenses habían intentado apresar a Quirino entre el 2003 y 2004. Pero por diligencias y protección de Hipólito y su gobierno, eso nunca fue posible. Quien reintegra a Quirino al ejército es Hipólito, y no solo lo reintegró, sino que lo ascendió a capitán, y esto le permitía a Quirino escoltar él mismo muchos de sus cargamentos, aunque otros eran escoltados por coroneles y generales, cuando Quirino estaba muy ocupado, como por ejemplo cuando se reunía con Gómez Díaz y con Dani Alcántara en una finca famosa del sur. Lo que le debo decir, ¿quién es Dani Alcántara? Dani un bandido. Una vez sobrevolamos juntos y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío. Y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito. Y después... Fueron muchos los intentos que hicieron los gringos para apresar a Quirino en el gobierno de Hipólito. Pero eso fue un imposible, porque ellos se auxiliaban de las autoridades dominicanas, que eran cómplices de Quirino y que lo guiaban en sus operaciones. Además de que contaba con el respaldo incondicional del presidente Hipólito, quien se convirtió en su socio y su gran amigo, cosa que Hipólito no niega, y se siente orgulloso de esa amistad, al punto que ha convocado periodistas para que lo acompañen a visitar a Quirino a su casa. Yo quería saber algunas informaciones que están saliendo, ya, están fluyendo, pero yo realmente no lo conocía. Esa relación con Quirino y otros capos, y la protección que les dio en su gobierno, le trajo muchos problemas a Hipólito con los gringos, a un punto tal que estuvieron a punto de quitarle la residencia, de apresarlo a él y hasta de extraditarlo. Pero ocurrieron una serie de hechos y acuerdos que lo salvaron, y de ese punto podemos hablar con detalles más adelante en otro video.
En estos últimos años, hemos visto a Zorrilla Osuna, el presidente del partidito chatarra Cívico Renovador, y a Soto Jiménez, el presidente del también partidito chatarra Quinta República, peleándose entre ellos, porque Zorrilla dice que quien enganchó a Quirino como capitán fue Soto Jiménez, pero Soto Jiménez dice que no, que fue Zorrilla Osuna. La verdad es que estos dos, uno jefe del ejército y el otro jefe de las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Hipólito, se peleaban por estar al lado de Quirino, se peleaban por compartir con él, y se peleaban por resguardar sus cargamentos, porque de aquí salían altas sumas de dinero como pago, y estos jefes militares de entonces, junto al presidente, evitaron que Quirino fuera apresado y garantizaron por muchos años el éxito de todos sus cargamentos por el país, algunos de los cuales salían en cajas de frutas por zonas francas de reconocidos empresarios de la actualidad, algunos de ellos de Santiago. Pero ese también es otro tema del que podemos ampliar con detalles en otro video más adelante. Lo juro. Así que capturar a Quirino o atrapar alguno de sus cargamentos era imposible, al menos en el gobierno de Hipólito 2000-2004. En agosto del 2004, regresa Leonel a la presidencia de la República, y lo primero que hizo fue firmar un acuerdo con los gringos para capturar a Quirino, apresarlo y llevárselo extraditado. A los 4 meses, el 19 de diciembre del 2004, Quirino fue perseguido, ubicado y capturado en la 27 de febrero de la capital, y al mismo tiempo le agarraron un cargamento que él mismo venía escoltando. Durante la campaña, cuando se dio cuenta que Leonel ganaría, Quirino hizo grandes aportes a su campaña. En fundas, bultos, sacos y maletas, le enviaba los millones con Félix Bautista y otros, según lo narra el propio Quirino. Y lo menos que esperaba Quirino era que Leonel lo iba a entregar a los gringos. Por eso Quirino ve a Leonel como un traidor, un malagradecido y como un ladronazo, porque no le devolvió todo lo que le dio, sino que lo apresó y se lo entregó a los gringos. El expresidente Leonel Fernández, ese bandido, ese ladronazo, oye, porque es un ladrón. Entonces, otra cosa que quiero decir, ese abogado, ese ladrón, es amigo de Eduardo Estrella, porque no son un hombre cobarde de agachar las cosas como son, ¿entiendes? Malo es ese buen bandido que agacha, tira las piernas. Usualmente, los capos son considerados hombres de palabra, porque en ese mundo no existe contrato de nada. Lo único que existe es la confianza y la palabra. Así que cuando alguien lo traiciona o no cumple su palabra, pudiera resultar muy hiriente para ellos. Y por eso Quirino odia tanto a los políticos, porque son bandidos que dicen una cosa hoy y otra mañana. Hoy prometen algo y mañana hacen todo lo opuesto. Y con razón Quirino les llama ratas, bandidos y ladronazos, palabras con las que yo estoy muy de acuerdo. Entre un capo y un político, no sabemos quién le hace más daño a la sociedad, no sabemos quién es más bandido, y no sabemos quién es más rata. El ministro de Obras Públicas tiene el asistente de él que es abogado, trabajó en mi caso aquí con mi familia y era uno de los informantes directos para la DEA en Estados Unidos. Él trabaja aquí como abogado, pero es vamos a verlo así, un chivato de la DEA en Estados Unidos. Se lo dije aquí un día cuando vine de Libertad y por eso tuvimos palabras en un negocio que tengo en Santo Domingo, en la Núñez de Cáceres, en Pradera Motor. En este audio, Quirino se muestra muy molesto con Eduardo Estrella
y acusa a su asistente Félix Damián Olivares Grullón de ser un informante de la DEA y de tener algo personal con él. Por eso le mandó a dañar unos trabajos que Quirino había hecho en una plaza comercial que está haciendo en Baní. Y parece que Hipólito no ha podido hacer nada para que no le hagan esto a Quirino, quien es capaz de muchas cosas con tal de vengarse de lo que le están haciendo.